Buenos días, mi nombre es Fabián Camilo Martínez Guerrero, magistrado auxiliar en el Tribunal para la Paz, despacho del magistrado Alejandro Rameli Arteaga, quien me ha delegado para presidir esta audiencia del caso 03 denominado Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Me acompañará en su desarrollo el profesional especializado del despacho Cristian Sierra, siendo las 8 de la mañana y 10 minutos del día 19 de diciembre de 2024. Instalo la diligencia de declaración jurada del testigo Juan Carlos Turizo Beltrán. Esta diligencia se realizará en modalidad virtual. De la misma quedará un acta que les será compartida al cierre y les solicito revisen y firmen debidamente. Se advierte a los asistentes que esta sesión está siendo grabada y hará parte del acervo probatorio objeto de contrastación del caso 03. El propósito es escuchar en declaración jurada al señor Juan Carlos Turizo Beltrán, quien fue integrante de la Fuerza Aérea de Colombia y en tal calidad hizo parte del Comando Aéreo de Combate número 3. El señor Turizo Beltrán fue convocado mediante auto ARA 438-2024, proferido por la Sala de Reconocimiento. Esta diligencia contará con la participación del Ministerio Público, así como la representación de víctimas. En el momento oportuno de la diligencia, daré la palabra a ellos y ellas para que formulen preguntas al testigo si así lo consideran. Antes de dar inicio a las preguntas de esta sesión, para efectos del registro, procederé con la presentación de quienes acuden a la diligencia. Señor Turizo Beltrán, por favor, encienda su cámara, manténgala encendida en lo que sigue y, en primer lugar, infórmenos su nombre completo y número de cédula. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Juan Carlos Turizo Beltrán, cédula de ciudadanía 16-288-571 de la ciudad de Cali. Magistrado, está cerrado el micrófono. Le concedo el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que, por favor, se identifique. Muy buenos días, señor magistrado. Un atento saludo para usted, para las representaciones judiciales de las víctimas, el señor Turizo, demás personas que hacen posible esta diligencia. Fernando Antonio Burgos Támara, procurador judicial de la Procuraduría Delegada con funciones de coordinación de intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz, asignado al macrocaso 03, subcaso Meta. Gracias, señor magistrado. Muchas gracias, doctor Burgos. Por parte de la representación de víctimas, le concedo el uso de la palabra a las señoras representantes. Buenos días, señor magistrado, demás presentes en esta diligencia. Soy Olga Naisir, abogada de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Falsborda. Me identifico con la cédula 1032-473769, tarjeta 308-179 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en calidad de representante de víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nasir. Muy buenos días, señor magistrado. Cordial saludo para todos los asistentes. Un saludo especial para las víctimas que se conecten el día de hoy o se conecten en diferido. Ingrid del Pilar Saavedra Rodríguez, cédula 51 950 495, tarjeta profesional 71711. Actúo como abogada adscrita al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa y represento un número plural de víctimas en el caso 03. Gracias. Muchas gracias, doctora Saavedra. Antes de proceder con las preguntas, señor Turizo, voy a hacer una pequeña explicación sobre el fundamento jurídico de la diligencia por la que usted está citado el día de hoy. El primer punto que quiero abordar en esa descripción es que usted está citado en calidad de testigo. Esto es, contra usted no se adelanta ninguna investigación, no es un sujeto vinculado a la investigación que adelanta la jurisdicción en el caso 03 de la Sala de Reconocimiento, pero consideramos que por su pertenencia a la Fuerza Aérea y por haber sido integrante del Comando Aéreo de Combate, puede aportar información relevante para la investigación de acuerdo a lo que haya podido percibir, observar, conocer y lo que pueda recordar en este momento. Las preguntas que le haré en desarrollo de esta diligencia están dirigidas a establecer eso. ¿Qué recuerda usted sobre determinadas características de funcionamiento del Comando Aéreo de Combate? Le pido que conteste esas preguntas en los términos militares, de doctrina militar, en lo que recuerde. No se trata tampoco de
de un examen o una revisión de sus conocimientos doctrinales, pero sí de tener la mayor precisión que le permita a su memoria en este momento sobre cómo funcionaba esa unidad en ese momento y cómo se dieron las circunstancias en las que usted prestó sus servicios allí. De conformidad con los principios rectores de la Ley 1922 de 2018 y los artículos 27, 28 y 38 de esa misma norma, esta diligencia se adelantará conforme a lo dispuesto en el artículo 266 y siguientes de la Ley 600 de 2000, alusivos al testimonio, por cuanto resulta ser la figura que más se ajusta a los principios rectores de la justicia transicional en esta fase del procedimiento y porque la prueba testimonial allí regulada tiene vocación de permanencia y puede ser controvertida posteriormente por cualquiera de los sujetos procesales, garantizándose así el derecho fundamental al debido proceso. La persona que sea llamada a rendir testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz tiene el deber constitucional de colaborar con el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, como lo establece el numeral séptimo del artículo 95 de la Constitución. Lo anterior se traduce en la obligación de rendir declaración y de actuar con el compromiso de no faltar a la verdad ante autoridades judiciales o administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. La Corte Constitucional ha señalado que el deber de declarar emana del deber de solidaridad y colaboración con la justicia consagrados en el artículo 95 superior, salvo en los eventos de excepción a dicho deber regulados en el artículo 33 de la Constitución y en el ordenamiento jurídico nacional. De acuerdo con el inciso primero del artículo 267 de la Ley 600 de 2000, me permito ponerle de presente que usted no está obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. También le advierto que tiene derecho a renunciar a esta garantía de no autoincriminación siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. Antes de tomar el juramento respectivo, también debo recordarle, como lo dispone el artículo 269 de la Ley 600, la importancia de que su testimonio sea veraz y detallado, so pena de las sanciones penales establecidas para quienes declaren falsamente, a las que alude el artículo 442 del Código Penal. En efecto, de acuerdo con esa norma, quien en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Le pregunto entonces, señor Turizo Beltrán, si una vez puesta de presente la responsabilidad que carna el deber de declarar, usted jura o promete decir la verdad en todo cuanto vaya a declarar ante esta sala. Sí, juro. ¿Ha comprendido usted las características de su participación en esta diligencia? Sí, la he comprendido. Vamos a continuar entonces con las preguntas previstas para la audiencia del día de hoy. En primer lugar, quisiera hacer algunas preguntas de carácter personal sobre sus datos personales. ¿Cuál es su lugar y fecha de nacimiento? 25 de diciembre de 1979 en Bogotá. ¿Cuál es su estado civil? Casado. ¿Cuál es el nombre de su cónyuge? Catalina Ortiz. ¿Tiene usted hijos? Sí. Tengo 3 hijos de nombres Juan José Turizo Castellanos, María Juanita Turizo Ortiz y María Valentina Turizo Ortiz. Muchas gracias. ¿Cuál es su nivel de estudios? Especialización. ¿Cuál es su lugar de residencia, su domicilio? ¿Cuál es su situación laboral actual? ¿En qué dependencia se desempeña actualmente? Me desempeño como comandante del Grupo Aéreo del Caribe. Quisiera pasar ahora a un panorama de su trayectoria en la Fuerza Aérea. Usted en este momento está activo en la Fuerza, pero quisiera que nos hiciera un recorrido, por favor, por las diferentes unidades por las que usted ha pasado en el desarrollo de su carrera. Si fuera posible que nos indique, aunque sea de manera general o aproximada, la fecha en la que llegó a esa unidad, el cargo que desempeñó en la unidad, quién era su superior en esa unidad y cuándo salió de allí. Empecemos por su ingreso a la Fuerza Aérea. ¿Cuándo ingresó a la Escuela de Aviación Militar? Yo ingresé a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez el 13 de enero de 1997. En ese momento el comandante del grupo cadetes era el señor coronel Canales, más no recuerdo.
A grandes rasgos, la escuela se hace en una trayectoria de 4 años, donde realicé mi carrera profesional como administrador aeronáutico y dentro de los mismos 4 años, pues adelanté mis estudios como piloto militar. Yo salí graduado de la escuela como piloto del equipo inicialmente T-41 y posteriormente del equipo T-34. Posteriormente, en diciembre del 2000, fui designado al Comando Aéreo de Combate número 4, que es una pues, de los pilotos de helicópteros. Fui designado para volar helicópteros y pues digamos que ha sido mi trayectoria durante toda mi carrera. Durante el año, Permítame, ahí hago una interpelación muy breve. Usted nos dijo que en la Escuela Militar de Aviación había sido formado como piloto de T-41 y T-34. sí, ¿Por qué se produce el cambio de equipo a helicóptero? ok, correcto. Esos son digamos que son los equipos básicos y primarios por los cuales todos los pilotos deben pasar de la institución para que puedan obtener su título como piloto militar. Digamos que ese es como hacer el símil a una escuela civil, por decirlo así, donde todos vuelan una aeronave de ala fija para recibir sus diplomas o sus certificaciones para poder distinguirse como pilotos o poder desempeñarse como pilotos. Y como le digo inicialmente, ese es un equipo básico y primario. En esa época, pues, eran los dos que se debían cursar y aprobar para poder al final de los 4 años ser piloto militar. ¿Y por qué se da el cambio a la rotatoria? Ok, es por necesidades de la fuerza. Entiendo que año a año van cambiando dependiendo de la cantidad de pilotos que necesiten tanto de ala fija como de ala rotatoria y simplemente es digamos que una orden que se nos da a todos los pilotos, unos digamos que dividen unos cuantos para la ala fija y unos cuantos también para la rotatoria, como le dije inicialmente, va cambiando año a año. Continúa entonces, por favor. Estábamos en CACOM 2, diciembre de 2000. Le dicen el cambio de equipo. ¿Qué pasa No, después? yo me gradué en diciembre del 2000. Desde ahí soy asignado al Comando Aéreo de Combate número 4, el que queda en Melgar, que es la cuna de los pilotos de helicóptero. Ahí me desempeño durante todo el año 2001, donde inicio mis cursos de ala rotatoria, complementados inicialmente en el equipo F-28, que es digamos, una aeronave pequeña, donde se hace lo básico de helicópteros. Posterior hago la parte de visores nocturnos en el equipo Hughes 500 y fui designado para ser copiloto del equipo UH-60. Eso fue todo en el año 2001. Para enero aproximadamente del 2002 es donde yo soy trasladado al Comando Aéreo de Combate número 2, al que hacía referencia el doctor Martínez. El Comando Aéreo de Combate número 2, que entiendo pues es el centro o el foco de lo que del testimonio que se quiere dar el día de hoy. Estoy aproximadamente 10 años, del 2002 al 2012 aproximadamente, 2002 al 2012. Inicialmente llegué a trabajar en el área de soldados, en su momento eran lo que llaman los grupos de infantería. Empecé a ejercer el mando sobre soldados aproximadamente unos 3 años. Posteriormente trabajé en el área de incorporación de oficiales y suboficiales. Tuve también un cargo en el área del departamento de personal de la unidad. Estaba trabajando en el sector en la parte administrativa con lo que son viáticos. Estuve trabajando con temas de los servicios que se prestan en la institución y lo que es digamos que el manejo del talento humano. También trabajé en el grupo de combate, en este caso pues era el grupo de combate número 21. Me desempeñé en diferentes oficinas, en la oficina de planeación operacional, en el escuadrón de combate 213. También me desempeñé como la sección planeación y que a grandes rasgos esos fue como los diferentes cargos que tuve en el Comando Aéreo de Combate número 2. ¿Podría precisarnos las fechas en las que estuvo en el escuadrón de combate? Correcto. El escuadrón de combate inicié aproximadamente en junio del 2009 hasta que terminé en el 2012 cuando salí de la institución. Del 2009 al 2012 serían los diferentes cargos que desempeñé en el grupo de combate número 21.
Cuando nos dice que hizo parte del escuadrón de combate, supongo yo, y corríjame si me equivoco, que esto se refiere a las tareas administrativas dentro del grupo de combate. Correcto, sí, señor. Pero quisiera entonces preguntar para que quede explícito. Entre 2002 y 2012 que estuvo en el CACOM 2, usted hizo parte de los pilotos que operaban los equipos de esa base aérea, ¿verdad? Correcto, sí, señor. Cuéntenos, por favor. Sí, señor, adelante. Bueno, inicialmente ingreso, como le dije, en el 2001 como copiloto. Son aproximadamente tal vez unos 6, 7 años de copiloto y posteriormente se me da la autorización para ser piloto del equipo UH-60. Como le dije inicialmente, pues me desempeño como piloto de helicópteros y desde ahí, desde el 2001, pues solo he volado el equipo UH-60. ¿Cuándo empieza a ser piloto? Para tener precisión, me daría que más o menos en 2007. 2007, 2008, sí, señor, correcto. Después del CACOM 2, para continuar y hacer el recorrido completo de su trayectoria y luego volver a esa unidad. Después del CACOM 2, ¿a qué unidades destacaron? En el 2013 me desempeñé como parte del Grupo de Educación Aeronáutica en el Comando Aéreo de Combate número 5, el cual tiene su sede en Río Negro, Antioquia. Ahí estuve un año aproximadamente. En el 2014 fui trasladado para la Jefatura de Educación Aeronáutica, digamos que la encargada de hacer toda la programación que tiene que ver con entrenamientos de vuelo, entrenamientos militares para toda la fuerza. Eso aproximadamente un año. Posterior fui trasladado, un año y medio aproximadamente. Posterior fui trasladado a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega dentro de una, digamos que un componente que se llama el componente aéreo y me desempeñé en ese momento como oficial de seguridad de vuelo de esa, digamos que de esa institución. Posteriormente, duré aproximadamente 6 meses. Eso fue en el 2016 aproximadamente. Posteriormente, en el de mediados del 2016 hasta enero del 2018, me fue destinado al Comando General, al CECOES, que es el Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Ahí trabajé como oficial de operaciones, oficial de operaciones aéreas dentro del componente aéreo. Posteriormente, en el 2018, fui llamado para hacer el curso de Estado Mayor, cual se hace en Bogotá, en la Escuela Superior de Guerra, durante todo el 2018. Y en el 2019 fui seleccionado para desempeñarme como oficial de operaciones aéreas en el Comando Conjunto número 3. Este Comando Conjunto también es una organización del Comando General de las Fuerzas Militares. Tiene su sede en Larandia, Caquetá. Ahí estuve todo el 2019. Posteriormente me desempeñé regresé al Comando Aéreo Combate número 5, el cual tiene su sede, como le dije inicialmente, en Río Negro, Antioquia, y me desempeñé aproximadamente por 2 años como comandante del Grupo de Apoyo Logístico. Se llama el GRUAL número 56. Ese pues, es el encargado o el símil digamos que en el ejército de los batallones de ASPC, que es como llevar todo lo que tiene que ver con temas logísticos, de cierta parte contractual de toda la unidad. Posterior a estar ahí en Río Negro, aproximadamente para el 2020-2021, fui designado otra vez para regresar a Bogotá, algo que se llama la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado. Ahí me desempeñé como oficial de seguridad, de seguridad de vuelo. Ese es el símil de la aeronáutica civil, pero en la parte militar. Vemos que son como las mismas funciones o el órgano paralelo a la aeronáutica civil, pero que tiene que ver únicamente con los entes militares. Pues para ese caso, las aviaciones del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional. Aproximadamente ahí me desempeñé hasta octubre del 2022, donde fui trasladado al Grupo Aéreo del Caribe, como le dije inicialmente, que es donde estoy en este momento, el cual tiene su sede en San Andrés, en la isla de San Andrés.
para desempeñarme como segundo comandante de la unidad, segundo comandante y jefe del Estado Mayor. Entonces es la persona que es encargada de la disciplina, de la parte contractual, en general pues, de toda la unidad. Posteriormente, en mayo, 1 de mayo del 2024, fui seleccionado o fui nombrado como comandante de dicha unidad y es donde me encuentro hasta este momento como comandante. Muchas gracias, señor Turizo. Volvamos entonces a la formación que usted recibió o que ha recibido a lo largo de su carrera. Usted nos ha hablado en términos generales de la formación como piloto, la que recibió en la Escuela Militar de Aviación y la que recibió posteriormente como piloto de helicóptero. ¿Ha continuado con esas formaciones? ¿Ha seguido desarrollando eh, cursos, capacitaciones en materia de desarrollo de operaciones o como piloto? Sí, correcto. Casualmente, pues voy a empezar con, como lo dije inicialmente, con el CACOM 4, que es donde se inicia o donde se dan las bases para ser piloto de helicóptero. Posteriormente, en CACOM 5, ya me empiezo a especializar y especializar pues lo llamo a ser parte de la planta del equipo UH-60. Ya cuando llego a CACOM 2 en el 2002, hago cursos como controlador aéreo avanzado, cursos de tráfico internacional aeronáutico. Hay un curso que también realicé que se llama SOM, Señalador de Objetivos Militares en Tierra. Posteriormente, ¿Ese cuándo lo realizó? tal vez en el 2004, 2003, muy seguramente, no tengo presente. Sí, no tendría presente de pronto la fecha, pero tal vez en 2003, muy seguramente se Es decir, estando en Apiay, en ando en la pie. Villavicencio, realizó ese curso. Correcto. Discúlpeme, le interrumpo porque ese es un punto de interés para el despacho y no teníamos conocimiento de que había usted realizado ese curso. Cuéntenos, por favor, eh, por qué desarrolló usted ese curso, dónde lo desarrolló, en qué consistía, con quién lo tomó. Ok, aquí verificando también mi hoja de vida, fue en el 2006 que realicé el curso. Es un curso que se trata de dar a todas las tripulaciones que están inmersos en operaciones, en especial que tengan que ver con el guiado de aeronaves, que tengan que ver con la utilización de las armas o entrega de armamento que llamamos nosotros, pues que hace alusión a disparar las armas que se encuentran montadas dentro de nuestras aeronaves. Entonces es un curso que se trata que todas pues, nuestras tripulaciones y en especial de la escuela inició tal vez en el 2004, 2003 en Villavicencio, en el Comando de Combate número 2, y pues lo que se buscaba era tratar de formar a todas las tripulaciones y darles una herramienta adicional para que puedan desempeñarse muy bien en su trabajo, que era pues el desarrollo de operaciones aéreas. En el curso que usted tomó, ¿quiénes participaron? No, lo desconozco. Muy seguramente copilotos y pilotos de esa época, del equipo tal vez Bronco, Tucano, OB-10, muy seguramente, Fantasma, que es el AC-47, pero puntualmente quienes estábamos en ese curso no lo desconozco en este momento. Tal vez Sí, eran 15. entiendo. Esa información que usted nos da es suficiente, digamos. Ok. Podemos buscar los nombres con otra documentación. Pero quería preguntarle también si recuerda en el curso que usted tomó como señalador de objetivos militares, si tuvo participación de tropa de ejército, de personal de ejército. No. Si mal no recuerdo, se trata, y de hecho en este momento la escuela sigue vigente, a la fecha y sigue también en el Comando de Combate número 2, se trataban de separar los cursos. Entonces, por decir, se abría un solo curso para, voy a decir un número cualquiera, 20, 30 personas del ejército, de la policía, de la infantería de marina. Habían unos que podían ser mixtos, muy seguramente, pero en el que yo estaba, me atrevo a decir que solo estábamos gente de la unidad, muy seguramente. En esos cursos, como usted los llama, mixtos, que eran dirigidos a personal de diferentes fuerzas, eh,
Quisiera que nos dijera si tiene la información, cómo se hacía la convocatoria, o si sabe cómo se hacía la convocatoria, dónde se realizaban esos cursos. Bueno, ¿dónde se realizaban? Se realizan dentro de la unidad militar, que es el Comando de Combate número 2. Me atrevo a decir, sin querer decir que es camisa de fuerza, se envían unos documentos a las diferentes unidades, pues en el caso puntual de nosotros sería la 4ª División, a la Policía Nacional, pues del Meta, a sedes de la Armada, que creo que la Armada no tenía tantos, que la Armada, digamos que su ubicación era más hacia San José del Guaviare y más hacia al este de la unidad, pero se mandan documentos donde dice que hay unos cupos para desarrollar un curso y ellos respondían diciendo quién eran las personas a los cuales autorizaban que realizaran este curso. ¿Recuerda desde cuándo se realiza ese curso en el CACOM 2? No, señor. Me atrevo a decir 2003, 2004, pero no tengo la certeza de cuándo inició la escuela puntualmente. ¿Quién impartía la formación en ese curso? Todo lo que tiene que ver con educación, digamos que se desprende de algo que se llama los GRUEAS, que son los grupos de educación aeronáutica. Cada unidad tiene un grupo de educación aeronáutica y dentro de los grupos existen instructores. Entonces, así como existen instructores de vuelo, existían instructores de este curso en particular. Los nombres, digamos que no los tengo en este momento, pero eran oficiales. En general, me atrevo a decir que eran solo oficiales quienes estaban ya certificados para ser instructores de dicho curso. Volvamos a la formación en general. ¿Recuerda haber recibido formación en materia de derechos humanos o derecho internacional humanitario? Sí, correcto. El tema de derechos humanos y derecho internacional humanitario, pronto es algo que la fuerza, me atrevo a decir que en la gran mayoría de sus cursos, si no es en todos, hace parte del pensum que es parte obligatoria. Entonces, si yo hago el curso de piloto, si yo hago el curso de copiloto, si yo hago un curso recurrente de algo, de la materia como derechos humanos y DIH, hace parte de ellos. Es un tema obligatorio. Finalmente, pues, hace parte de los récords y es también evaluable. En general, pues, la fuerza también ha sacado algo que llama los objetos virtuales de aprendizaje, o BOBAS, donde también se vuelve obligatorio, tal vez la última que la hice la habré hecho hace unos 4 o 5 años, pero sí son bien recurrentes. Me atrevo a decir que si no son anuales, cada 2 o 3 años estamos recibiendo esa capacitación. Volvamos ahora al CACOM 2. Concentrémonos en su llegada al CACOM 2. ¿Qué conocía usted de esa unidad, de esa base, cuando recibió la información de su traslado allí? Bueno, en caso puntual, pues que es una de las bases más grandes que tiene la Fuerza Aérea, tenía una multiplicidad de equipos o de aeronaves. A diferencia del CACOM 4 y CACOM 5, que fueron como las primeras unidades en las que recibí formación, esas bases son únicamente para helicópteros, son como las dos unidades grandes o casa madre, por decirlo así, donde se encuentran los helicópteros, y ya el Comando Aéreo Combate número 2 era una unidad donde no solo existían helicópteros, sino que también existían aviones para el desarrollo de operaciones aéreas. Debido pues, a su jurisdicción y a las diferentes características de estas aeronaves, pues se requerían que estuvieran presentes en esta unidad. Ese punto me genera alguna dificultad de comprensión en términos generales, no por lo que usted nos haya dicho, señor Turizo, pero nos decía usted que el CACOM 4 era pues, la base aérea o la unidad del comando aéreo que se encargaba de los helicópteros. Otros comparecientes nos han hablado, perdón, otros declarantes nos han hablado de algo similar, de especialidades, si se quiere, en los equipos que tenía cada comando aéreo. ¿Los helicópteros que tenía el CACOM 2 eran del CACOM 2 o eran del CACOM 4 en comisión? No, eran del CACOM 2. Lo que le quiero decir es que todo lo que tiene, digamos que lo básico, el entrenamiento básico de helicópteros, únicamente y exclusivamente se da en CACOM 4.
O sea, la persona que se quiera formar o que la fuerza designe para desempeñarse como pilotos de helicópteros, sí y solo sí debe iniciar su formación en el CACOM 4. No hay otra unidad que lo vaya a formar como piloto de helicópteros. Entonces, en el caso puntual, que fue mi caso, yo inicié como piloto de helicópteros, como le dije, en el equipo F-28 y en el equipo Hughes 500. Ya digamos que se me da la autorización para seguir volando otros helicópteros diferentes. En mi caso puntual, como le dije, yo salí para el equipo UH-60, eso es una destinación que también da la fuerza por necesidades. Y sí, y solo sí, el que quiera volar UH-60 debe iniciar digamos que su entrenamiento en CACOM 5. Nadie más o ninguna unidad de la Fuerza Aérea Colombiana le va a dar esa capacitación. Entonces, esa es de pronto la aclaración, doctor. ¿En CACOM 5 me dijo? Sí, en CACOM 5 se hace el entrenamiento de UH-60. A pesar de que yo Ya. era de base, o sea, mi unidad era CACOM 4, entonces medio año, de eso fue el 2000, realicé mis cursos de F-28 y Hughes 500, y la otra mitad del año, ahí sí estaba en comisión en CACOM 5 para poder hacer mi curso básico de UH-60. Me adelanto un poco en el orden que tenemos previsto para los temas, pero ya que usted lo menciona. El UH-60 es la denominación de ese helicóptero, pero eh, cuando usted hizo la formación en UH-60, ¿lo hizo tanto en el de transporte como en el artillado? Sí, es correcto. Cuando uno inicia de copiloto, y para esa época, se dan los dos cursos para los copilotos, pero para pilotos ellos estaban digamos que separados por dar un nombre, y los que volaban, digamos que UH-60, como les decía inicialmente, ese helicóptero es el llamado Black Hawk, tenía dos denominaciones, de transporte y la denominación armada, que es el arpía, palabras más, palabras menos. Entonces, sí para los pilotos sí estaba diferenciado, cada uno solo podía volar uno de estos dos, pero los copilotos sí estábamos autorizados a volar cualquiera de los dos. Digamos que era lo normal, irnos rotando. Nosotros volábamos más o menos como como lo decía inicialmente, con ese tema del manejo del talento humano, pues entonces se buscaba que hicieran unas comisiones en uno, otras comisiones o otros vuelos en otro, para manejar la proficiencia o mantenerse esa proficiencia a lo largo, pues, de las disponibilidades y del servicio de vuelo. Mientras fue copiloto en el CACOM 2, voló entonces ambos equipos, el de transporte y el artillado. Es correcto, volé ambos equipos. ¿Las responsabilidades del copiloto en ambos equipos son las mismas? En general podría decir que son las mismas, sin embargo, pues cada una tiene una particularidad diferente. Eh, Caso puntual, para el equipo de transporte, era más importante temas como hacer las cartas o cartas de planeación de rendimiento de vuelo, que tienen que ver con el peso de la aeronave, que tienen que ver con la cantidad de personas que podíamos transportar, la carga, que llevamos a bordo de la aeronave, y a dónde íbamos a aterrizar. Entonces, era como, digamos que a pesar de que, en general, muy seguramente la función como tal decía son las mismas, tienen unas ciertas particularidades. A diferencia de la del equipo Arpía, que no se lleva personal a bordo, que no se lleva una carga, el peso era muy similar en casi todos los vuelos, y normalmente no teníamos que aterrizar en el área como lo hace el equipo UH-60 de transporte, que es ir a llevar tropa, comida, a sitios que era donde se encontraban las tropas en tierra. Entonces, las diferencias, digamos que se pueden ser unas pequeñas diferencias, pero en general las funciones como tal eran las mismas. ¿Recuerda qué información le dieron o cómo fue su recibimiento en el CACOM 2 cuando llegó por primera vez a esa unidad? Bueno, como todas las unidades militares, hay un protocolo para cuando una persona es destinada a la unidad. Es lo que se llama un reentrenamiento. En ese reentrenamiento, pues a grandes rasgos le están diciendo dónde está. Pues primero es como la bienvenida, a qué dependencia dentro de la unidad va a trabajar, cuáles son las funciones de esa dependencia. Ya empieza con digamos que un adiestramiento del trabajo, por darle un nombre también, de las funciones que va a realizar. Les piensan a explicar cuál es digamos que cuál es
cuál es la zona o la jurisdicción que tiene la unidad militar aérea, los equipos con que cuenta, a qué lugares puede ir o no puede ir dentro de la ciudad, como darle este contexto de dónde se encuentra uno ubicado, porque finalmente pues uno llega en mi caso pues nunca había conocido esta unidad, llegué por primera vez en el 2002 y pues creo que esa es digamos que el procedimiento que se hace cuando se llega a cualquier unidad. En ese procedimiento, en esa, o sea, inducción a la unidad, recuerda que se le diera información sobre eh, las características del conflicto armado en el área de responsabilidad del CACOM 2. Sí, correcto. Hace parte de este procedimiento, o de este proceso de llegada a la unidad. ¿Qué recuerda de esa información? Bueno, a grandes rasgos recuerdo que es un sector que tenía, digamos que bastantes conflictos, ya que tenía lo que en su momento pues era la guerrilla, las FARC, tenía también lo que se conocía como las autodefensas, que en general pues, tenían como sus áreas. En este momento no tengo presente cuáles eran las áreas en que se encontraban cada uno. Sin embargo, a grandes rasgos, pues, hacia el sur, hacia el sector de la Macarena, era donde en general se hacía la gran mayoría de los vuelos. Hacia el este, también de la unidad, era otro sitio donde normalmente se veían combates, donde normalmente se hacían los apoyos, y eran como los sitios de pronto más notorios donde se encontraba, digamos que por inteligencia, donde se sabía que se encontraba ese enemigo, tal vez. ¿Qué otros enemigos hacían presencia en el área de responsabilidad o concentraban las actuaciones del CACOM? No, me atrevo a decir que, con los que tengo en mente, guerrilla, por darle un nombre, FARC, ELN, me atrevo a decir que no tengo en mente que fuera lo normal del desarrollo de las operaciones aéreas y autodefensas. Y no sé, en la distribución de las operaciones, ¿con qué frecuencia recuerda que se hicieran operaciones contra unos o contra otros? No tengo de pronto la certeza de un número de frecuencias. De pronto por el tema que trabajé en el grupo de combate, las operaciones, digamos que no se enmarcan en decir tengo que hacer 10 digamos que para un enemigo y otras 10 para otro enemigo, sino que todo depende de la información que se tiene disponible. Eh, Inclusive, si la información nos dictaba que tenía que hacerse días seguidos operaciones, se realizaban así, pero no hay, digamos que un orden, sería de pronto la palabra, o una cuota, por darle un nombre, de número de operaciones para el diferente enemigo. Ese, ese análisis, esa información sobre el funcionamiento de los grupos armados en el área de responsabilidad del CACOM 2, ¿se actualizaba o se hacía con alguna periodicidad reuniones, informativos, se distribuía información para actualizar ese conocimiento que tenían los pilotos sobre lo que estaba pasando? Sí, correcto. Y eso se hace en toda la fuerza, se hacen las reuniones de pilotos, que son unas reuniones donde el 90% son pilotos, como lo dice su nombre. Sin embargo, está todo el personal operativo que desarrolla operaciones aéreas, y uno digamos que de las exposiciones que se realizan es la parte de inteligencia, y es quien hace pues esta actualización, como lo dice el doctor. Esta es digamos que la información general, eh, porque lo que tiene que ver digamos que con la particularidad de una operación se hace en un briefing aparte, donde ya se le está diciendo por decir, dar un nombre, a qué enemigo se está atacando, qué información se tiene vigente, pues ya que la información no se podía dar a todos en general, sino que esta reunión que lo digo que normalmente era semanal, si mal no recuerdo, y la fuerza todavía sigue con esta dinámica de hacerla semanalmente, se hacía una actualización general pues de toda esta información, de la información disponible, de ubicaciones, de atentados. Era como el momento de que todas las circulaciones estuvieran en el mismo nivel de
de información de nuestro enemigo. ¿Cómo estaba organizado el CACOM 2 cuando usted llegó allí? En general, y creo que todavía digamos que las TOEs no han cambiado mucho, tal vez unas pequeñas variaciones. Toda unidad aérea tiene aproximadamente siete grupos. Entonces, todos los comandos y todas las unidades militares, y en la que yo pues, también me desempeño en este momento, tienen un comandante, ¿cierto? Después de este comandante, su línea de mando es el segundo comandante, y de ahí se desprenden los grupos. Entonces, el primer grupo es el grupo de inteligencia, el grupo de combate, normalmente es el grupo de combate el número 1, le sigue el grupo de inteligencia, le sigue el grupo de seguridad y defensa de bases, le sigue el grupo de apoyo logístico, le sigue el grupo técnico, le sigue normalmente sanidad, y eso es como digamos que la gran división que tiene toda unidad aérea. En general casi que podemos decir que las torres son calcadas para todos. Lo que nos han dicho otros integrantes de la Fuerza Aérea, los oficiales cumplen en las bases dos tipos de funciones, unas funciones de orden administrativo y unas de compromiso operacional. Así es. En cuanto a las funciones de compromiso operacional, quisiera que nos concentráramos allí. ¿Cómo recibía usted o cómo participaba mejor en el desarrollo de las operaciones? Ok, entonces, primero que todo uno tenía unas disponibilidades de vuelo, que ese es el nombre que se utiliza para esto. Los diferentes escuadrones de combate que hacen parte del grupo de combate, ellos son quienes deben administrar a sus personas. Entonces, ellos administran dependiendo de la cantidad o el número de aeronaves que se tengan, porque digamos que no siempre es fijo la cantidad de aeronaves que se tiene por temas de mantenimiento, por temas en general que hagan que estas aeronaves no se encuentren en servicio. Entonces ellos lo que hacen es asegurar que la aeronave que esté en la unidad tenga lo que normalmente se llama una tripulación disponible. Entonces, una tripulación disponible, pues para el caso de UH-60, es un piloto, un copiloto, un técnico de vuelo y un técnico artillero. Pues nuestra tripulación para Arpía son 4 personas. Esas 4 personas son nombradas por orden del día de la unidad, si mal no recuerdo, y por un tiempo que debe quedar escrito también en ese mismo documento. ¿Qué hacen los escuadrones? Lo que hacen es hacer un balance de la cantidad de días que una persona ha prestado, de la cantidad de comisiones que haya salido. Si de pronto hay temas administrativos, como era mi caso puntual, que yo salía a comisiones administrativas para el reclutamiento de oficiales o las convocatorias de oficiales, suboficiales y soldados de la misma institución, pues yo debería reportarlas para que en ese lapso que va a estar fuera de la unidad, pues no fuera programado de vuelo. Entonces, a grandes rasgos, como le dije, se colocaban 1 o 2 tripulaciones, era como lo normal colocar para cada aeronave, lo que uno llama un disponible, y una tripulación alterna, que normalmente se le dice tripulación de amarillo, que es una tripulación que en caso que la primera vuele más de ciertas horas, que son como lo autorizado que tenemos cada tripulación a hacer por día, esta es la tripulación que llegaba a recibir esta aeronave y continuar los vuelos o seguir de disponible en dicha aeronave por si existía un requerimiento posterior. A grandes rasgos, así digamos que funciona mes a mes y año a año. Esto de pronto no tenía, digamos que es un tema muy recurrente. Al final del día era eso. En ciertos espacios de tiempo del mes se nos envía una programación firmada por el comandante de la unidad donde dice qué días yo tengo que estar disponible para hacer las operaciones que se me ordenen, los apoyos que se me ordenen o cualquier tipo de misión que se me sea ordenado. El comandante de la base es el superior, digamos, de todos los militares o de todos los integrantes de la Fuerza Aérea que están allí. Pero en esas materias relacionadas con operaciones, ¿cómo funciona el mando? Por supuesto, debajo del comandante de la base está Sí. el comandante del grupo de combate 21. ¿Él ejerce mando sobre los pilotos? Realmente la línea, es como le dijo usted, el doctor,
la línea para una operación o para el desarrollo de una operación es el comandante, el comandante del grupo aéreo de combate, en cierta medida el escuadrón de combate 200, en ese caso era el escuadrón de combate 213, son como las tres personas que le están dando los lineamientos, uno para las disponibilidades y también para el desarrollo de operaciones. Esa es como la línea de mando. Ahí hay de pronto un punto especial, y es algo que se llaman los COAS. No sé si de pronto tienen pendientes que han cambiado de nombre, pero es el Centro de Operaciones de la Base Aérea. Palabra más, palabra menos. De pronto han cambiado de nombres a lo largo de la institución, pero ese es el sitio donde converge esta información, donde convergen las instrucciones del comandante del grupo de combate y el escuadrón de combate, y donde se le da esa información a la persona pues, que sale a desarrollar una operación aérea. ¿Recuerda otros pilotos que se hayan desempeñado con usted u otros oficiales que hayan llegado con usted al CACOM 2 y que hayan tenido una trayectoria similar? Tal vez en su momento nosotros llegamos 5 copilotos de mi curso, si no estoy mal. Era el subteniente Julián Núñez, el subteniente Manuel Santamaría, subteniente Rojas Yopasá Giovanni. Tal vez se me escapa uno muy seguramente, que no tengo pendiente, y yo, pero si no mal lo recuerdo, éramos 5 copilotos los que llegamos en enero del 2002 al Comando Aéreo de Combate número 2, y que tuvimos una trayectoria aproximadamente tal vez unos 2, estuvimos unos 10 años, muy seguramente esos estuvieron al menos 5 o 6 años, pero era como digamos que mi promoción, por darle un nombre, que llegamos a dicha unidad. Quisiera pasar ahora al desarrollo de las operaciones, concentrarnos en sus labores como primero copiloto y luego como piloto de combate. Descríbanos, por favor, cuántas tripulaciones, se recuerda, había en ese momento para helicópteros UH-60. No, dar un número de pronto específico de tripulaciones, no, pero me atrevo a decir que los pilotos y copilotos en general del 2002 podríamos ser tal vez unos 8 pilotos y 8 copilotos, más o menos, y yo creo que era como un número que se mantuvo. Me atrevo a decir que no eran más de 10, tal vez el número 8 puede ser la cantidad de pilotos y copilotos que existían para el equipo UH-60. ¿Cuántos equipos había? Si mal no recuerdo, eran 2 arpías y uno de transporte, era como lo normal asignado a esta unidad. ¿Y en comisión se recibían otros? Cuando hablo asignados, normalmente tal vez una arpía, era lo usual que estuviera en la Macarena, donde queda la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, donde queda la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que casi siempre un helicóptero estaba en comisión. Digamos que también era como lo normal, o en San José del Guaviare, pues dependiendo digamos que de la dinámica de las operaciones, era normal tener un helicóptero arpía en diferentes sitios digamos que de la jurisdicción del CACOM 2. Pero con 3 helicópteros, como lo describe normalmente, se podía atender la responsabilidad operacional del CACOM 2, considerando, digamos, el área tan grande que tenía asignada. Pues yo digo que ahí digamos que es un tema muy personal. Creería que sí se necesitarían muchos más helicópteros. Sin embargo, pues como todo, ¿no? Los recursos son limitados, y esa era la distribución que hacía la institución. Finalmente, lo que puede haber es que no existían helicópteros o aeronaves guardadas que uno dijera, no, es que estas no las distribuyo para que no se gasten, por dar un nombre muy coloquial. Todo lo que tiene la fuerza, todo está distribuido. A título muy personal, sí, muy seguramente se iban a necesitar más aeronaves, y más tripulaciones, pero pues con las limitaciones que tenían, yo pienso que pues, se puede hacer, digamos que de forma racional, el desarrollo de operaciones y mantener la jurisdicción, digamos que controlada, por darle un nombre también. Recuerda, no sé si llegara a darse este supuesto que le voy a plantear, pero
que al mismo tiempo se recibieran requerimientos de apoyo de dos unidades distintas en dos lugares distintos y tuviera que escogerse a cuál se apoyaba? Bueno, de pronto no tengo uno, digamos que un número especial por darlo así. Sin embargo, estoy seguro que se llegó al momento de tener dos requerimientos a la vez, y por eso, digamos que eso es lo que podía garantizar la unidad al tener diferentes tipos de aeronaves, en que se podía desarrollar estas operaciones. En mi caso con el equipo UH-60 Arpía, pero también en su momento se tenían los Broncos OB-10, los Tucano, el Fantasma. Entonces eran aeronaves que también podían, digamos que, cumplir esta misión. Claro, había momentos, si yo pongo un ejemplo de digamos que una operación a 300 millas, 200 millas, para el equipo UH-60 es más complicado llegar allá digamos que por nuestras características especiales, pues el caso de autonomía de vuelo, pero para un equipo como el equipo AC-47 era mucho más fácil llegar a esas 200 millas, estar un tiempo prudente, apoyar una tropa o verificar la misión que se le haya colocado y regresar a la unidad o a una unidad alterna donde pueda tanquear. Entonces, dependiendo del mismo, digamos que de la necesidad que se tenga, los encargados, que para este caso, pues el core es el grupo de combate, y los diferentes escuadrones son quien decidía qué misión la hacía, qué tipo de aeronave y qué tripulación la desarrollaba. A grandes rasgos, esa era como la forma de operar, por dar un nombre también. Como copiloto de UH-60, ¿qué tipo de operaciones debía realizar? Pues en los dos equipos hacíamos transportes aeromédicos, hacíamos evacuaciones aeromédicas, también hacemos transportes humanitarios, transporte de personal y carga. Eso era como lo general del UH-60, UH-60. Para el equipo de Arpía hacíamos escoltas aéreas, interdicciones, ataques aéreos, apoyos aéreos cercanos. Era también como las misiones, digamos que distintivas de cada equipo. Al final del día, como lo dije inicialmente, como copiloto se podía volar cualquiera de los dos, con un briefing digamos que inicial que se hace cuando se recibe la aeronave, cuando se verifica el estado de la aeronave, sus capacidades, cómo se encuentra físicamente dicha aeronave, y pues ya pues era como el planeamiento puntual de la operación que se le asigne. Entonces, caso especial, si yo voy a ir al cerro, nosotros tenemos un cerro allá que se llama Cerro El Tigre, entonces se tiene que hacer un briefing específico, no se iba con toda la carga, no se iba con todo el combustible, y eso eran como como las particularidades de cada misión. ¿Cómo era un día normal, digamos, un día rutinario cuando estaba en disponibilidad para realizar operaciones? Ok, en general, como lo decía inicialmente, cuando uno recibe la aeronave, no, si mal no recuerdo, las aeronaves se reciben los días miércoles, las disponibilidades eran los días de miércoles a miércoles, a menos que sean comisiones, que pues tienen un tiempo superior. En los días miércoles se recibe el estado de la aeronave, se verifica cómo se encuentran las tripulaciones, se hace un briefing general para poder saber si hay alguna limitación de algún tripulante de vuelo, caso puntual si tiene algo de sanidad pendiente, si su autonomía de vuelo tiene alguna limitación. Entonces era como el momento en el cual uno, digamos que no se conocía, pero sí llegaba digamos que a los puntos más específicos de las personas con los cuales iba a desarrollar este periodo de vuelo, que es la disponibilidad de vuelo, como lo decía inicialmente. Ya en un día normal, si no hay normalmente, si mal no recuerdo, utilizamos un horario, la base tenía un horario para estos disponibles, y es adelantar la parte administrativa, como lo decía el doctor anteriormente, que teníamos dos funciones, una operativa y una administrativa. Entonces los temas administrativos se hacían en la mañana, y a partir del mediodía ya las tripulaciones podían pasar al descanso, en especial por si tenían que desarrollar operaciones en el horario nocturno, que sería, digamos que a partir de las 6, 7 de la noche, si sale una operación, son las mismas personas que tienen que ir a hacer esos apoyos, pero deben estar descansados pues para garantizar que la operación o para que el rendimiento de estas tripulaciones pues fuera el adecuado.
En general, esa es digamos que el día normal. Si por algún motivo la operación, llámese el transporte, el ataque aéreo, la misión o la reacción salió en horas de la mañana, se deja aparte el trabajo administrativo y se procede directamente a recibir la información de la misión y a cumplirla de inmediato. ¿Había operaciones que tuvieran una preparación distinta o algún tipo de operación que requiriera una preparación más larga? Sí, digamos que operaciones como los ataques aéreos son operaciones que inclusive no se hace con una sola aeronave, o también se pueden desarrollar con una sola aeronave, pero como le digo, no es una camisa de fuerza hacerlo con una, dos o tres, sino lo que la necesidad de la misma misión se lo ordene o se lo dicte. Hay operaciones que necesitaban un mayor planeamiento, necesitaban que se tomaran imágenes, inclusive hay operaciones donde se requiere primero que una aeronave vaya, tome la imagen actualizada del blanco que se pretende batir, que le pueda decir realmente qué es lo que está sucediendo en un área, no sé, vamos a decir un área campamentaria, en un área base del enemigo. Entonces, sí, hay misiones, la respuesta sería sí, hay misiones que requieren un planeamiento adicional y tienen como su paso a paso para poder desarrollarlas. Las que, en el caso puntual, pues las que son operaciones como el apoyo aéreo cercano, son operaciones que se tiene que hacer un planeamiento, pero el planeamiento es inferior a de pronto planeamiento de otro tipo de operaciones. Finalmente, la misma necesidad le puede decir que una operación requiera 8 días de planeamiento, 3 días de planeamiento, a diferencia de un apoyo aéreo cercano que es inmediato y es ir a recibir una información puntual y salir de inmediato digamos que a repeler a este enemigo. ¿Recuerda si había algún tipo de operación de las que nos ha descrito que se realizara con mayor frecuencia, eh, por una periodicidad más corta? Pues yo me atrevo a decir que los apoyos aéreos cercanos eran de pronto las operaciones que más realizábamos nosotros, muy seguramente, porque pues en este momento, o en el momento en que yo llegué casualmente, fue lo que se llamó la retoma de la zona de distensión, que eso fue tal vez en marzo del 2003, si mal no recuerdo. Eh, entonces, por lo menos lo que era ese enemigo FARC o la guerrilla FARC estaban fortalecidos. Entonces, digamos que el transcurrir de esas, digamos que de esas operaciones era como volver a avanzar, volver a retomar los municipios, los caseríos, volver a hacer presencia, en especial pues, en esta zona que fue la zona de distensión y pues que era un terreno ocupado libremente por ellos. Entonces, me atrevo a decir que pronto para los primeros años, tal vez del 2002, 2003 al 2006, muy seguramente, en mi caso personal, eran más las reacciones para apoyos aéreos cercanos que las operaciones preplaneadas. Tal vez un 60-40 podría ser un buen número sin querer dar un dato exacto y pues no ir a incurrir en un error. Y lo que recuerda para entender esa periodicidad o esa frecuencia con la que se daban esas operaciones de apoyo aéreo cercano. En un turno de disponibilidad, ¿cuántas operaciones de apoyo aéreo cercano se pueden realizar en una situación, digamos, normal en ese momento? Pues es difícil, doctor, darle un número exacto porque hay semanas, eso es la realidad, hay semanas de semanas. Hay semanas donde la tripulación no volaba, y esa es una realidad. Hay una XY tripulación no volaba, como hay semanas donde una tripulación puede decir, yo hice 2, 3 apoyos cercanos, o todos los días hice un vuelo de apoyo, hice una operación, pero realmente, digamos que es o sea, era muy inexacto decir que son 2 o 3 veces por semana, porque puede existir una tripulación que diga, sí, yo tenía, y un caso puntual, pues si podemos ver los números, estuve aproximadamente 10 años en CACOM 2, fueron muchas las semanas que que estuve disponible y no volé, y que inclusive salía comisión, llámese una disponibilidad, como lo dije, en la Macarena, en San José del Guaviare, o en otro municipio donde se haya destacado la aeronave y que no haya ningún vuelo. Entonces, por eso de pronto no hay un número exacto
porque es muy variable. Finalmente es un momento exacto el cual le dictaba qué cantidad de operaciones podría realizar esta tripulación. Concentrémonos por ahora en las operaciones de apoyo aéreo cercano. ¿Cómo era la preparación y la planeación de una operación de apoyo aéreo cercano? Bueno, estas operaciones de apoyo aéreo cercano, digamos que para mi forma de ver, son las operaciones más delicadas, casualmente por donde empezamos, porque su planeamiento no era de 3 días, 4 días, con una serie de imágenes, con una serie de pronto de soporte base que fuera detrás de esta operación, sino que la operación, por su inmediatez y digamos que por el riesgo que estaban asumiendo las tropas que se encontraban en superficie, pues debía hacerse de una forma bastante expedita. A grandes rasgos, estas operaciones, y se sigue manteniendo Matroa, así que a pesar de que no las vuelo en este momento, pero digamos que es lo general y lo básico, estas operaciones nacen de un requerimiento. ¿Qué requerimiento lo hacen las tropas de superficie? Este requerimiento es un documento escrito que le llega a la unidad militar. Normalmente se hace como lo nombré, el COA de las unidades es quien recibe esta documentación, y su par en las diferentes, digamos que en cada fuerza o en cada unidad también tiene esta misma oficina, por darle un nombre. Si mal no recuerdo, en el ejército se llama COT, es como el Centro de Operaciones Terrestres, y también creería que Táctico. no, que eso no ha cambiado demasiado, me atrevo a decirlo, y ellos son como la primera alerta para todo tipo de operación, pero en especial las que tienen que ver con el apoyo aéreo cercano, porque quien está en juego o quienes están en juego, pues son las tropas de superficie. Entonces, digamos que el primer doliente de esta necesidad o de esta operación o de la rapidez que se tiene que desarrollar es la tropa de superficie. Entonces, ellos envían un documento, a grandes rasgos, pues este documento contiene pues, la fecha, la tropa que está siendo atacada, hostigada, ha sido emboscada, se encuentra en un combate, su indicativo, la frecuencia radial, que la frecuencia es digamos que es un número, con el cual nos podemos comunicar a través de unos radios especializados, eh, que tiene seguridad de voz y que permite pues, que esta comunicación digamos que no la interfiera alguien que no esté, que no sea pues la tropa específica a quien se va a apoyar, o las tropas en general del ejército, de la armada o de la policía. Y hacía un breve recuento en esta operación de qué es lo que se quería. Entonces, pues para caso puntual, entonces se requiere que se haga un apoyo aéreo cercano en estas coordenadas, en defensa de una tropa que se llama así, y está en este punto y tiene un indicativo. Palabra más, palabra menos, eso es como inicia esta operaciones, y la firma de la persona o de quien está avalando que esta información pues es veraz. Esta información llega al COT, el COT, en nuestro caso, de COT al SECOA, el SECOA inmediato quien alerta esas operaciones, informa a operaciones, al comandante del grupo de combate, analiza la información que estamos recibiendo, inteligencia proporciona, digamos que en general, como lo decía, nosotros tenemos como una información general de este enemigo que se encuentra ahí. Hay, digamos que unas particularidades ya de nuestra operación, que es decirnos si hay aeronaves que han operado en ese sector. A través de una cierta estadística, pues le dicen, no, mire, aquí ya hemos hecho operaciones, aquí nosotros hemos sido impactados, que también era algo que nosotros teníamos muy en cuenta cuando salíamos a desarrollar las operaciones, y es en qué puntos de la geografía o de la jurisdicción nuestras aeronaves han sido impactadas. Esta información se pasa directamente a los disponibles, o sea, nos hacían ir de inmediato al COA para ir verificando dónde estaba esta tropa, la distancia que se tenía de nosotros, pues que era desde a pie y meta hacia el sector, donde hay tropas amigas, si es una montaña donde estaba esta tropa o este enemigo,
qué tan alto es, qué rendimiento tiene mi aeronave en la altura con respecto a esta, digamos que a la geografía colombiana. Posterior se nos emite ese documento, digamos que queda plasmado o adherido a la orden de vuelo, que la orden de vuelo es donde nos dan las instrucciones puntuales del desarrollo de la operación, y eso pues es avalado por el escuadrón de combate, por el comandante del grupo de combate y por el comandante de la unidad militar. Ya con esta información, procedemos a la aeronave. Normalmente todos los días las aeronaves se hace algo que se llama la prevuelo, que es ir temprano a la aeronave, verificar que esté óptima. Voy a decir de pronto una salvajada. No, es que la aeronave está sin combustible, la aeronave está pinchada, nadie se dio cuenta que la aeronave no podía salir a vuelo. Entonces todas las mañanas, normalmente se hace antes de las 7 de la mañana, se reúnen los tripulantes, verifican su aeronave y la dejan lista para poder salir en cualquier momento del día. Ya para el caso, como estamos hablando, entonces se recibe esta información, se procede a la aeronave, se hacen digamos que algo que se llama las listas de chequeo, que es un paso a paso que dan las casas fabricantes de cada aeronave para poder decirle cómo se debe prender la aeronave, cómo se debe salir a vuelo. Entonces eso finalmente, pues como le dije, es un paso a paso, un chequeo que se debe hacer todos los días o cada vez que se salga a vuelo, y se procede digamos que al apoyo de esta unidad en tierra. Con la información que se tiene, finalmente lo que busca uno en este tipo de operaciones de apoyo aéreo cercano es primero tomar contacto con la tropa. Esas son como las condiciones, digamos que no se pueden desatender, y es tener comunicaciones con esta tropa. Y la segunda es poder identificarlo. ¿Cómo se hace digamos que esta comunicación? Como le dije inicialmente, existen unos radios, en este caso por una banda que se llama VHF-FM, que finalmente es un número y que termina siendo una frecuencia en la cual solo podemos hablar las personas que tengamos ese número en nuestros dos radios. Entonces eso nos da la certeza de que la persona a la que yo voy a apoyar es la persona o es la entidad que está comprometida. Posteriormente, entonces se entabla la comunicación con ellos. Ya se le empieza a preguntar dónde se encuentran realmente. Tratar de identificarlo es lo más importante para este tipo de operaciones, lo cual se hace a través de paineles, se hace a través de humo, si es de noche se hace a través de flashers. Entonces hay digamos que un tipo de herramientas para poder darme cuenta que quien me está hablando, dónde se encuentra ubicado realmente en tierra. Porque lo más importante de esta operación, como le dije, era defenderlos de un enemigo, pero con una consideración muy especial, y es no utilizar digamos que mi armamento sobre las mismas tropas amigas, lo cual se llama fratricidio. Entonces, estas eran como las grandes consideraciones para poder realizar este tipo de operaciones en general. Entonces, ahí pues posteriormente a identificarlos, a saber que son ellos ya empiezan a guiarnos a nosotros para decirnos dónde se encuentra el enemigo, quien los está atacando, emboscando, superando en número, y ya pues ahí se desarrolla como tal digamos que la entrega de armamento, y como le dije, pues la entrega de armamento era poder utilizar nuestras armas contra este enemigo. Sobre este último punto y retomando algo que usted había dicho en una respuesta anterior, la unidad de ejército, la tropa en superficie, podía solicitar algún tipo de apoyo en particular, es decir, el requerimiento podía venir solicitando que fuera el arpía o que fuera el fantasma o que fuera otro tipo de aeronave. No, señor. Digamos que la fuerza como tal es independiente en determinar qué tipo de aeronave o qué tripulaciones desarrollan estos apoyos aéreos cercanos. Como le dije inicialmente, de una serie de variables como puede ser la distancia, la altura, el tiempo que se va a demorar una aeronave versus el tiempo que se va a demorar otra aeronave. Ese es como el análisis que lo tiene que hacer y que se sigue haciendo el escuadrón y el grupo de combate para poder determinar quién debe ir a cumplir esta misión. Entonces la respuesta sería no, somos independientes, y que tenga de pronto conocimiento, que yo diga no tiene que ser una arpía o tiene que ser un fantasma. No vienen así esos requerimientos.
o no por lo menos los que yo La, haya visto y tenga conocimiento. la ruta que usted nos ha descrito pasa por las unidades de ejército, la tropa en superficie, al CACOM 2 directamente. ¿Era posible en ese momento, por lo menos no? Estoy preguntando por si eso funciona así ahora, pero en ese momento, los años en los que usted estuvo en el CACOM 2, sobre todo los que se desempeñó como copiloto, eh, que el Comando de Fuerza Aérea, SECOFA, autorizara una operación o adelantara una operación sin que el CACOM 2 se enterara, una operación, por supuesto, en el área de responsabilidad del CACOM 2. Pero es que el SECOFA como tal, la fuerza funciona con un mando centralizado y con una, digamos que una ejecución descentralizada. Sin embargo, el SECOFA como tal, el SECOFA no desarrolla operaciones aéreas en lo que yo recuerdo. ¿Por qué? Porque el SECOFA no tiene medios asignados. Entonces, el SECOFA es, digamos que es un nivel central, lógicamente, y puede tener una visión muy especializada o mucho mayor a la que tenga una unidad. Sin embargo, el SECOFA, si tiene alguna información, se las da a las unidades, y si las unidades requieren mayores tripulaciones, mayores equipos de vuelo, lo que hace el SECOFA es decirle a una unidad: oiga, unidad, usted tiene una arpía en tal lado, llévelo, le doy la orden de que lo ponga en otro lado, y esta aeronave queda al mando de otro comando aéreo de combate, etcétera, etcétera. Pero me atrevo a decir que el SECOFA no desarrolla, no desarrolla, y me atrevo a decir que eso todavía es igual. Ellos no desarrollan las operaciones aéreas. O sea, que digan el SECOFA lanzó una operación, hizo un briefing, citó las tripulaciones, no, no señor, eso no la realiza. ¿Cuánto o qué determinaba la duración de una operación de apoyo aéreo cercano? Que la tropa que esté en tierra nos diera la certeza que ya había cesado el combate, que ya se encontraba en una posición de ventaja ante este enemigo, que ya no estaba siendo hostigado, que había logrado, como llaman ellos, romper el contacto, y de pronto replegarse hacia un sitio anterior, por donde ya habían transitado y que tenían de pronto una ventaja en terreno. Entonces, esa de pronto eran como las características para decir que este apoyo era cercano, ya había culminado. Claro, hay momentos donde la tropa le dice: ya, realmente ya no tengo combates, y hay algo físico, y es que las aeronaves, pues, así como los vehículos, funcionan con combustible. Entonces, por más que yo quisiera alargar una misión de apoyo aéreo cercano, tenía unos límites, y era mi combustible en especial. Entonces, si el combate sigue, lo que hacíamos es llegar, apoyar, darle como esa fortaleza, esa moral, inclusive a estas tropas que están en tierra, darle una visión diferente a la que ellos tenían. ¿Por qué? Porque pues nosotros aquí en la tierra vemos de frente o vemos un poco hacia arriba, pero yo desde arriba tengo algo que se llama una perspectiva aérea. Mi perspectiva es decirle: mire, es que usted se encuentra en la parte más baja, o usted se encuentra en un valle. Entonces este enemigo está en cierta posición de ventaja porque está arriba, en el terreno está arriba suyo, entonces es más fácil dispararle. El enemigo es más fácil que el enemigo le dispare, es más fácil que el enemigo lo vea. Entonces son cosas que estas tropas en tierra no pueden ver. O, oiga, usted se encuentra limitado porque detrás suyo hay un río, usted no puede avanzar hacia cierto sector porque ese río ya es una barrera natural, entonces tiene que apoyarse en ir hacia un sitio diferente, o tiene que apoyarse replegándose. Entonces esas son como digamos que las actuaciones que también uno realizaba. Ahora bien, contra el tema del combustible, sí o sí, cuando se acaba o cuando llega un límite que ponemos nosotros las tripulaciones, debemos regresar a una unidad que tenga combustible, volver a tanquear, y si se requiere, vuelvo a salir hacia el área, o si no se requiere, pues ya regreso a mi unidad, y ya pues se da por terminado este combate. ¿Era posible que una operación de apoyo aéreo cercano iniciara en una base y terminara en otra? Sí, es muy posible. ¿Por qué podía ocurrir eso?
Entonces voy a poner, digamos que un ejemplo hacia el sector de pronto de la Macarena, entre Macarena y San José del Guaviare. Voy a colocar un punto intermedio o un punto más cercano a San José del Guaviare. Entonces, si yo voy a hacer un apoyo que está cerca, en mi caso puntual, a San José del Guaviare, que era una unidad que es una unidad de ejército, digamos que grande, donde hay combustible, donde yo me puedo, digamos que reposicionar y esperar a que ese combate realmente cese, porque la realidad es que yo podía llegar a hacer un apoyo cercano, la tropa me diga que ya no hay nada, yo regreso a mi unidad y a la media hora, una hora, medio día después o al siguiente día me vuelvan a llamar y decir, mire, la tropa volvió a entrar en combate. Entonces lo que se hacía es que, o lo que se hace, es que digamos, despegué desde Villavicencio, desde Apia y Meta. Mi operación fue en un punto intermedio entre la Macarena y San José del Guaviare, o sea, al sur de Apiay. Puedo utilizar una de estas dos unidades para tanquear y estar más cerca digamos que a lo que llamamos el teatro de operaciones o a la zona de conflicto, por darle un nombre cualquiera, y no tener que volverme hasta Villavicencio, que pueden ser aproximadamente 100 millas, sino que estar a un punto a 30 o 40 millas que me va a garantizar, uno, que tener combustible, dos, tener un descanso de las tripulaciones, pero tres, que voy a estar en mucho menor tiempo respondiendo a un requerimiento posterior de estas tropas. Entonces, por eso es que en general, incluso lo decía, que nosotros tenemos ya preposicionadas aeronaves en San José del Guaviare o en la Macarena, donde sabemos que eran puntos que muy seguramente durante la semana iba a salir en operación en sitios cercanos y podíamos responder de una mejor forma. En cuanto al desarrollo de la operación de apoyo aéreo cercano, recuerda, o podría decirnos desde el aspecto técnico, ¿a qué distancia se podía empezar a tomar contacto con la tropa en superficie? Bueno, esto digamos que depende de la capacidad, de la cantidad, más bien sería la cantidad y las posiciones de las repetidoras. Las repetidoras son antenas, así como nosotros tenemos nuestros teléfonos celulares. Si yo estoy en un sitio que tiene bastantes antenas, realmente 100 millas puede ser un número donde yo puedo contactar a una tropa que tengan diferentes antenas. Entonces es fácil por lo menos yo despegar desde Villavicencio y tener contacto con tropas, digamos que en la Macarena, a veces en San Vicente del Caguán, sin embargo, al mismo San José del Guaviare, que son como sectores digamos que, o que cuentan más bien, con antenas cercanas, a diferencia si yo operaba hacia el este de Villavicencio, las mismas 100 millas, muy seguramente yo iba a tener contacto con esas tropas a 40 millas, a 30 millas. Entonces, digamos que lo que nos dictaba esta distancia era el sector donde se encontraban las tropas. Cuando se llegaba al área en el que estaban o al lugar en el que estaban ubicadas las tropas en superficie, había un procedimiento especial, es decir, se tomaba alguna medida, silencio en los radios, alistar los equipos, ¿cómo era ese procedimiento? Como parte de nuestras listas de chequeo, hay un paso a paso, como dice el doctor. A grandes rasgos me atrevo a decir, empiezan con apagar las luces de la aeronave, alistar las armas antes de llegar al punto, tomar la comunicación con las tropas, era una de ellas, de este punto a punto. Digamos que son como unas tres o tal vez unas cinco, pero principales importantes esas. Comunicarme con ellos, apagar las luces externas de las aeronaves, sea de día o sea de noche, verificar mis armas que ya se encuentren listas para, ¿para qué? Para poder utilizarlas y empezar a comunicarme con ellos. Era como más o menos, pero sí es un paso a paso que se tiene como parte de la lista de chequeo antes de ingresar al área de operaciones. En el helicóptero Arpía, ¿el piloto es quien opera las armas? Sí, correcto, así es. Ese no tiene, digamos, técnicos con Sí, ametralladoras. no, es correcto. Esta aeronave cuenta con 4 ametralladoras, dos lo que nosotros llamamos frontales, que están hacia el frente de la aeronave, como lo dice su nombre, y dos laterales. Las laterales son operadas por los técnicos de vuelo. El técnico de vuelo y el artillero de vuelo. Que son digamos que las dos personas adicionales que tienen estas aeronaves.
Pero esas están para defensa de la aeronave o también para entrega de armamento en el punto que se Para requiere. entregar armamento al punto también. Sí. Ambas misiones las estamos cumpliendo. ¿El piloto es quien determina la entrega de armamento o tiene que solicitar autorización al comando de la base? ¿Cómo es ese proceso? Como lo decía inicialmente, nosotros contamos o hacemos ese briefing inicial antes de salir a la operación, y en la orden de vuelo se nos dice, digamos que está estipulado y firmado que podemos hacer el uso o que vamos a hacer el uso de las armas cuando se nos dice qué tipo de misión vamos a hacer. Caso puntual, si me dicen vaya a hacer un reconocimiento, yo no estoy autorizado a hacer uso de las armas, porque me están diciendo vaya y mire algo que yo le estoy escribiendo que va a encontrar. Caso puntual, yo digo vaya y mire si allá hay un campamento. Entonces yo voy a mirar si hay un campamento. Yo no estoy autorizado a hacer uso de las armas. Pero para el apoyo cercano, Pero discúlpeme, le interrumpo ahí porque quiero tener precisión. Usted nos habla del reconocimiento y entiendo la premisa de lo que nos está diciendo. Pero entonces una distinción que no sé si es terminológica. ¿Es lo mismo un reconocimiento que un reconocimiento armado? no, son cosas diferentes. Porque el reconocimiento yo lo puedo hacer sin armas, ¿cierto? Pero el reconocimiento armado, como dice su nombre, tengo que hacerlo con armas. Entonces ahí cambia la connotación de la misión. Caso puntual, yo puedo hacer un reconocimiento en un equipo UH-60 que no tiene capacidad, a pesar de que es el mismo helicóptero, no puede disparar, porque finalmente no tiene cómo hacerlo. Esa sería de pronto la diferencia, la palabra armado, sí señor. Entonces, le interrumpí para tener esa claridad, pero usted nos estaba diciendo, hay un briefing previo, se definen las condiciones dependiendo de la operación tipo, dependiendo de la misión, del objetivo de la misión, se define cómo se espera que se desarrolle esa operación. Pero mi pregunta iba en concreto a cuando la aeronave ya está en el punto al que debe llegar. ¿Allí es decisión del piloto cuándo y cómo se entrega el armamento o tiene que consultarlo con alguien más? No, ya como tiene la autorización y pues está su orden de vuelo, donde está escrito esta información, este enemigo, a qué va la aeronave o a qué va la tripulación, utilizando una herramienta que sería la aeronave, la decisión es de esta persona. Por eso él se guía, identifica las tropas, verifica dónde está este enemigo y ya empieza a hacer el uso de las armas. ¿Recuerda los indicativos o call signs de los pilotos de UH-60 en ese momento? Sí, sí. ¿Cuáles Sí, recuerda? uno era, vamos a ver si pronto en orden, Chavo, era uno de los distintivos. Cronos era otro distintivo, pronto que me acuerde. ¿Qué otros así? Marciano, Alacrán. ¿Qué otros tengo en la mente? No, de pronto son como... ¿Cuál era el suyo? Mi call sign es Chiru. SHIRU. Digamos que lo normal también es para el equipo de Arpía, no siempre se vuela con el call sign personal, sino con el código Arpía, porque es más fácil para que la misma tropa en tierra sepa que lo está apoyando un helicóptero denominado Arpía. Entonces, en general, digamos que puede ser un 60-40 también, casi siempre se volaba con la palabra Arpía y no tanto con el call sign. Y los copilotos, entonces, digamos que no estamos autorizados a volar con el call sign, sino hasta que fuéramos pilotos, hasta que uno fuera comandante de la aeronave, se nos daba esta autorización para volar con ese nombre o con ese distintivo, o poder darlo por el radio, porque finalmente uno lo tiene durante todo su tiempo. Desde copiloto yo tengo mi call sign, pero no lo puedo utilizar en las operaciones o en vuelo de traslados, en cualquier tipo de misión que esté realizando. ¿Sabes si eso aplicaba también para las otras aeronaves? Entonces el fantasma se identificaba en el aire como fantasma, el tucano como tucano. Sí, sí, señor. Digamos que eso era como lo normal. Sin querer decir que uno podía salir con su call sign, pero en general cuando también hay una salvedad, ¿no? Yo me comunico, yo tengo diferentes comunicaciones en mi aeronave. Unas son lo que nosotros llamamos las comunicaciones aeronáuticas, que son con las torres de vuelo, en este caso pues con las torres aeronáuticas, que son las que me permiten viajar de un sitio a otro,
y otro es la comunicación que yo estoy utilizando, como lo dije inicialmente, a través de un radio que se llama radio de seguridad de voz, con las tropas en tierra. Entonces yo puedo utilizar, es más, yo puedo salir solo con el distintivo de nuestras aeronaves, de pronto no sé si se lo tienen en cuenta, FAC 4101. Ese es mi distintivo o mi matrícula, por darle un nombre coloquial, de mi aeronave. Como cuando yo diligencio mi plan de vuelo ante la aeronáutica civil, yo le escribo ahí cómo quiero que me llamen. Si por la matrícula, por el call sign de la aeronave, que sería, pues, para mi caso, Arpía, o por si mi call sign que se llama Chiro. Entonces, digamos que son procedimientos y son comunicaciones que son aparte. Por eso nosotros utilizamos, digamos que diferentes equipos para poder comunicarnos con diferentes entidades. ¿Recuerda indicativos de la tropa en superficie? Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Tal vez de diluvio, Damasco, detonador, dinamita, ballesta, valiente. Entonces, la verdad, pues, adicional a que nosotros, pues nuestra jurisdicción es una por ser de la unidad del Comando Aéreo de Combate, cual sea el número, pero también nosotros desarrollamos operaciones a nivel nacional, digamos que es todo nuestro territorio. Así como le decía que el SECOFA podía decirle, mire, cierta unidad está desarrollando una operación y necesita un refuerzo de aeronaves, pues a todos los comandos le pueden decir, oiga, otra unidad está haciendo una operación y necesita que su tripulación, que está en este momento, se vaya para otra unidad. Pero la verdad, claro, a lo largo de 10 años, no, divinamente por ahí 500 nombres de tropas he tenido la oportunidad digamos que de nombrar o de operar, muy seguramente, un número, pues, de esas dimensiones. ¿Recuerda indicativos como Bengalí o Germania relacionados con el CACOM-2? Sí, si mal no recuerdo, bueno, pero algo más bien particular, esas son tropas del batallón de infantería número 21, se llama Batalla Pantano de Vargas, si no estoy mal. Y en este caso, si no estoy mal, Bengalí, me atrevo a decir que sí, es un requerimiento que tuve aproximadamente hace unos 10 años, donde la fiscalía me cita con un señor coronel, teniente coronel para esa época, que es el teniente coronel Noguera Juan Carlos, para tratar un tema de falsos positivos. Realmente creo que esa es digamos que la citación que tuve en su momento en la fiscalía, y si no estoy mal, esos eran los distintivos que se utilizaron para un apoyo a los cercanos, sino también, pues seguramente fue la operación que desarrollamos ahí. Descríbanos, por favor, las condiciones, o no, mejor, más que las condiciones, las razones por las que fue requerido por la Fiscalía y lo que recuerda de esa operación. Bueno, si mal no recuerdo, eso es una operación del 2003. Nos citaron alrededor del 2013, me atrevo a decir que porque me acuerdo tanto que eran 10 años después del desarrollo de la operación. Fuimos atendidas por una señora fiscal. Ella pues nos dice, pues, abiertamente, que estamos también en un testimonio, también era como un testimonio, eh, por unos falsos positivos o por un caso de falsos positivos, y nos hizo énfasis que tenía que ver con el batallón que acabo de nombrar, que es el batallón que se encuentra en Granada Meta, y que estaban, digamos que directamente ligado a unos falsos positivos. Si no estoy mal, me nombró la muerte de dos colombianos, por dar un nombre, o de dos falsos positivos, y con un coronel que si no estoy mal se llama Cabullo o Cabulla, y que casualmente en ese momento de la citación, si mal no recuerdo, estaba siendo capturado en los Estados Unidos. Entonces, cuando llegamos nosotros a la citación, digo, mire, en este momento se acaba de capturar al coronel Cabullo o Cabulla, es el nombre que tengo en mente, y este tiene que ver con su caso. El caso es que están relacionando que, pues inicialmente nos decían era que nosotros habíamos neutralizado a estas dos personas. Sin embargo, pues que ellos tenían sus dudas de esas, vamos a darle el nombre que le damos nosotros, que es muerte por el desarrollo de operaciones militares de estas dos personas,
y empezó pues a hacer una serie de preguntas. A grandes rasgos, algo muy importante que recuerdo es, si no estoy mal, ella nos decía que las personas tenían impactos como en la espalda o de abajo hacia arriba. Entonces nos decíamos que nosotros disparábamos, era de arriba hacia abajo, pues que no era que uno no había cómo dispararle a una persona, si yo estoy arriba en el aire, cómo le va a pegar el impacto o el proyectil de abajo hacia arriba. Dos, nosotros disparamos munición .50, algo que se llama calibre .50. Ese son el tipo de ametralladoras que nosotros disparamos. Este tipo de munición deja un impacto bastante grande en una persona o en lo que impacte, y ella nos decía que, no sé si no me acuerdo si nos mostró, pero lo que ella pues de pronto estaba leyendo ahí de su informe, era que eran unos impactos de 7.62, si mal no recuerdo el calibre que ella nos nombró. Y adicional, también si mal no recuerdo, los muertos los reportó la tropa, voy a decir un número, el día de hoy, 19 de diciembre, pero la operación se lanzó, o lo que nosotros hicimos en su momento, el 20 de diciembre. O sea, no coincidían, entonces fue donde ella dijo, no, ustedes realmente no tienen nada que ver con con estos falsos positivos, y desde ahí, o sea, desde hace más, eso fue como el 2013, hasta la fecha, no hemos vuelto a hacer, digamos que llamados tenidos en cuenta por esta operación puntual. Vamos a volver ahora más adelante sobre esos hechos. Tengo algunas preguntas en particular para hacerle, pero quisiera preguntarle de nuevo, en términos generales, ¿qué tan fácil era para una tripulación de una arpía identificar a quién se le estaba disparando? Bueno, identificar, para poder de pronto ver si tiene un distintivo, por decir, si usaban un camuflado y decía FARC EP, no, No, en primer lugar, identificar dónde están o cómo están, luego, si se quiere, cómo están ok, vestidos o si tienen armamento, y luego finalmente esos detalles. listo. Como le decía inicialmente, todo depende de la comunicación, o todo radica en la comunicación que se tiene con esta tropa de superficie. Hay momentos que es fácil identificarlos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al área, están disparando aún este enemigo y se pueden ver algo que se llama las trazadoras. Entonces, las trazadoras son una munición que deja, digamos que un destello, de un color normalmente rojo, si mal no recuerdo. Entonces es fácil ubicar desde dónde está, o tanto disparando la tropa o tanto disparando este enemigo. Dos, hay momentos también donde, dependiendo del sector, si es un sector que no es totalmente selvático, entonces con las instrucciones de la tropa en tierra, que a grandes rasgos puede ser una distancia y azimut de donde ellos se encuentran, ubicados, se pueden ver tumultos de personas. Se puede de pronto distinguir si van en un camuflado negro o un camuflado de color verde, como hacer estas precisiones en cuanto a esta distinción de este enemigo. Entonces, también todo depende, uno, digamos que de este terreno, y dos, de las indicaciones que está dando las tropas en tierra. ¿Recuerda si para el periodo en el que usted fue copiloto, las tropas en tierra por lo general tenían señaladores de objetivos militares, orientadores en tierra que pudieran indicar precisamente a la aeronave con los términos o con los criterios que se necesitaban para garantizar el éxito o la efectividad de la operación? Bueno, de pronto, si tenían el curso, creo que no tengo la certeza. Sin embargo, entiendo que ellos, quien hace las comunicaciones, es lo que ellos llaman el radiooperador. El radiooperador es la persona que siempre va a tener en sus espaldas el radio de comunicaciones, y es la persona que, por sus condiciones, por sus características, me atrevo a decir que por su entrenamiento, tiene este conocimiento y tiene esa facilidad digamos que para darse a entender y para poder ubicarlos para poder ubicar digamos que a la aeronave o a las mismas tropas. Eh, Caso puntual, si de pronto, como lo pregunta el doctor, si tenía el curso, si ya lo había realizado, si tenía
y tenía de pronto una capacitación especial, no puedo dar fe de eso. Además de la comunicación por los radios con la tropa en tierra, ¿era posible comunicarse por otro medio? No sé, los radios de la frecuencia que usted nos decía, con unas características, pero aparte de eso, no sé, por celular, por Avantel, por un radio de otra frecuencia, ¿era posible? No, no, señor. Lo que es posible es cambiar la frecuencia, por decir, voy a dar un número, la frecuencia, me dieron la frecuencia 73.000, llave 6. Como lo dije, estos equipos tienen seguridad de voz y es lo que permite que nadie más pueda acceder a esta comunicación o pueda interferir en estas comunicaciones. ¿Qué pasa? A mí me dice que voy a apoyar a una tropa que se llama A, y yo empiezo a llamarlo no me contesta. Como son frecuencias, a veces que tiene toda la división, o a veces que tiene toda la brigada, o a veces que tiene toda la tropa, digamos que la brigada móvil número X, entonces cada unidad utiliza digamos que una frecuencia general, pero también tiene unas frecuencias particulares. Entonces, normalmente los requerimientos a veces vienen con 2 o 3 frecuencias. Entonces uno empieza a probar en cuál de las frecuencias está realmente quien está necesitando el apoyo real, y ya con esa frecuencia se queda uno. Caso particular, también hay momentos donde de otra tropa le dice, no, él no está en esa frecuencia, él está en esa frecuencia. Entonces cuando uno cambia la frecuencia, ya le contesta a la persona o el indicativo que le dan, digamos que le dan suscitado. Para más palabras menos. Después de la operación, cuando se ha consolidado la posición de la tropa en superficie o cuando se ha garantizado su seguridad, ¿se mantiene alguna comunicación o se establece alguna comunicación, bien sea con la unidad a la que se apoyó o con el batallón o la brigada para saber cómo terminó la operación o qué resultados tuvo? No, en general las tripulaciones digamos que no tienen esa comunicación. Hay algo que se llama el informe de resultados o información adicional que surge de pero se hace a través de los mismos COD. O sea, si hay no sé, algún tipo de consolidación, alguna información adicional, el COD es quien debe emitir un documento firmado por ellos diciéndole cuáles fueron los resultados de esa operación. Pero las tripulaciones digamos que no es normal y digamos que no es la forma, más bien, de que al terminar una operación uno tenga que llamar o deba llamar a la división, a la brigada o a la tropa que está en tierra a preguntarle por si hay algo adicional o algo especial. Si se produce esa verificación o si se entrega esa información por parte de la tropa en superficie, ¿eso tiene alguna repercusión, alguna consecuencia para la operación o para quienes participaron en ella? No, no, señor. No tiene. Si ellos la brindan, hace parte pues, de los expedientes de la misma, de la fuerza, pero no tiene ninguna repercusión. Cuando la aeronave regresa a la base o cuando aterriza la aeronave, ¿cuál es el trámite que se sigue para dar por terminada la operación? ¿Qué documentación se suscribe y qué destino tiene? Correcto. Para esa época, eh, y bueno, y en la actualidad se llenan unos documentos que se llaman el registro de vuelo y la misión cumplida. Esos son dos documentos que hacen parte ¿qué? Digamos que de la información obligatoria que deben entregar las tripulaciones, donde la misión cumplida se hace un recuento, digamos que un poco más específico de qué hizo esta tripulación, eh, en cumplimiento de lo que le ordenaron, palabras más, palabras menos. Entonces ahí es donde le dice a qué horas despegó, de dónde despegó, si recibió un briefing, cuál era su información, si se pudo comunicar con este enemigo, con estas tropas de superficie, perdón, si hizo uso de las armas. Entonces hace como una breve descripción, tal vez en unos
unos 20 renglones, si mal no recuerdo, deben tener como estos informes. Y el segundo documento es el registro de vuelo. El registro de vuelo es el documento donde se hace que de pronto se hacen digamos que una bitácora de las horas que se utilizaron, si se usó entrega de armamento, digamos que son como dos documentos tal vez complementarios por darle un nombre, pero el registro de vuelo está más enfocado a la cantidad de horas al día en que se voló, de dónde a dónde voló. En cambio, el otro es más, a pesar de que también, si mal no recuerdo, también tiene unos puntos de estos, es más, quiere saber es qué hizo usted durante esta misión, cómo la desempeñó. Y lógicamente, pues se firman esos documentos. Para su momento, tal vez desde el 2000, desde que llegué a la fuerza en 2001, tal vez hasta el 2008, 2010, eso se hacía de forma física, o sea, eran documentos que se llenaban a mano y posteriormente esos son documentos que ya se hacen de forma digital, se imprimen y también se dejan firmados en original. Si hay alguna queja por parte de la población civil sobre la operación, sobre la participación de aeronaves en una operación, ¿la tripulación se entera? Sí, me atrevo a decir que se entera sí se entera la tripulación. ¿Por qué medio? Muy seguramente si se hace eso de ser un documento que llega a la unidad empieza a investigar si hubo una operación, un ataque aéreo, un desembarco de unas tropas. Y como primero es como tratar de darse cuenta si hay una queja, voy a decir un nombre, Puerto Cachicamo, por dar un nombre cualquiera. Entonces, se hizo la operación, digamos que quien hace su queja dice que, no sé, que le aterrizaron en el patio de la casa y le tumbaron los plátanos, por dar un tema coloquial. Entonces, a ver, un momentico, nosotros hicimos alguna operación en este pueblo Cachicamo en tal fecha. No hicimos ninguna operación. O de pronto sí, se hizo una operación. Venga, déjeme ver los informes, venga, déjeme ver quiénes son las tripulaciones. Pero pues ya es un tema que lo tiene que hacer el grupo de combate con su asesor jurídico y especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, pero que de forma indirecta en algún momento, si digamos que no me ha pasado, no tengo recuerdo que me hayan llamado para responder algo de una queja, pero pues me pedirán un informe muy seguramente de si yo sí hice un desembarco, de si yo sí aterricé al lado de una casa, si había unos plátanos y me hice encima de esos plátanos a que los tumbé. De pronto esa sería la forma de enterarse uno. Vamos a hacer un receso en este momento. Son las 9 de la mañana y 53 minutos para que continuemos, por favor, a las 10:10. 10:10. Sí, señor. Gracias. Siendo las 10 de la mañana y 13 minutos, reanudamos la diligencia de declaración con el señor Juan Carlos Turizo Beltrán. Quisiera preguntarle ahora, señor Turizo, por una operación en particular que ocurre el día 7 de septiembre de 2003. Por lo que usted nos decía antes del receso, usted ya aparentemente rindió algunas declaraciones en una investigación de la justicia ordinaria por esos hechos. ¿Qué recuerda de esa operación del 7 de septiembre de 2003? Bueno, doctor, no tenía precisión de la fecha, sin embargo, pues tenía recuerdo de la citación que nos realiza la Fiscalía como tal, aproximadamente hace 10 años. La operación, pues ya es una operación de hace 21 años exactamente, o aproximadamente. En su momento nos mostraron, que yo tenga recuerdos, tanto hace 10 años como ahorita, que yo tenga recuerdos de la operación como tal, no, yo no la tengo presente. Tengo en mente lo que nos mostraron en su momento. Ahí estaba, la Fiscalía tenía, digamos que el archivo operacional
tenían nuestro registro de vuelo, nuestra misión cumplida, los documentos como la orden de vuelo y el requerimiento, pues, donde se nos dice que tenemos que hacer un apoyo a estas tropas que nombró anteriormente el doctor. Recuerdo más o menos que leí la descripción y sin embargo, pues digamos que muy acorde a lo que de pronto también lo que he expresado el día de hoy de cómo se hace un apoyo a lo cercano. Es algo que inicia con una necesidad pues, particular, en este caso de unas tropas de este batallón de Vivar 21, si no estoy mal es la designación de este batallón. Se hace a través de la cuarta división, que sería como su unidad operativa mayor. Hacemos nuestro briefing en la unidad, llega esa información al COA, se nos dan las instrucciones para hacer el apoyo aéreo cercano. Más o menos lo que recuerdo decía que fuimos hasta el área, identificamos la tropa, se identifica dónde están ellos, se identifica dónde está el enemigo, se hace el uso de las armas en defensa pues, de ellos. Y antes de pronto que tocaba el tema si era normal que uno aterrizara en otro lado, me atrevo a decir que en esa operación es una de ellas en las que no regresamos directamente a Villavicencio, sino que creo que entramos a tanquear de regreso a ese mismo, en Granada Meta quedan las instalaciones de este batallón Vivar 21. Como lo digo, no tengo recuerdo puntual de la operación, o sea, que sea pronto que haya sido una operación, digamos que diferente a todas las operaciones que hacemos o que tenga unas connotaciones diferentes, una operación pues enmarcada de la doctrina de la Fuerza Aérea y que transcurrió, pues, en mi forma de ver, en la normalidad de cómo se hacen los apoyos aéreos cercanos. Más allá de lo que vio o de los documentos que le presentaron en la diligencia ante la fiscalía, quisiera saber qué recuerda de la operación o cómo recuerda que se haya dado la situación en la que se prestó ese apoyo. No, como le digo, doctor, que yo sepa puntualmente, o sea, que recuerde que ese día me llamaron, que ese día salía el briefing. No, yo no tengo recuerdos de la operación. Como le digo, es una operación de hace pues ya 21 años, si no estoy mal. Y más recuerdo es la diligencia que nos hace la fiscalía, porque la fiscalía también subimos unas 3, 4 horas allá en el búnker, donde se nos empiezan a mostrar los documentos, donde la señora fiscal en ese momento nos hace una serie de preguntas. Entonces tengo más presente es lo que ella nos muestra y lo que nos dice tal vez de la misma operación que lo que yo recuerde de cómo se desarrolló. Por eso, como lo digo, recuerdo más del tema de lo que ellos nos muestran, o de que ella nos muestra, porque era una mujer, lo que ella nos muestra en ese momento, de nuestros documentos, de qué era el requerimiento como tal, y finalmente de lo que se estaba esclareciendo, que era, digamos, saber qué ocurrió con 2 personas que al parecer eran 2 falsos positivos. Repito, más allá de lo que pasó en esa diligencia en la fiscalía, ¿usted recuerda que en ese momento como copiloto de la aeronave haya tenido conocimiento del resultado de esa operación o de esas muertes en desarrollo de esa operación? No, no, señor. No tengo recuerdo. ¿Qué conocimiento tiene usted de las actividades, o mejor, de qué conocimiento se tenía en ese momento de las operaciones o de las actividades que realizaba el batallón Vargas? No tengo, o sea, como el control de que, no, yo no tengo, digamos que sí, tampoco es normal para uno como tripulación tener información, digamos que es muy puntual, muy táctica de ellos. Más o menos me imagino que ellos tendrían que hacer sus reuniones como lo hacemos nosotros y ellos no tienen por qué saber qué hablamos nosotros en nuestras reuniones. Realmente somos gente totalmente apartes. Ni nosotros asistimos a las reuniones operativas de ellos, ni ellos asisten a nuestras reuniones operativas. No, la respuesta sería ningún conocimiento de estas operaciones. Pongo en contexto la pregunta. Al inicio de esta declaración del día de hoy, yo le preguntaba así como piloto, ¿se les daba algún tipo de información sobre el ambiente operacional o sobre la dinámica del conflicto armado en el área de responsabilidad de la base del CACOM 2? Usted nos decía que sí y que de hecho en las reuniones de pilotos se hablaba algo de eso.
sin entrar en muchos detalles de qué tanto. Le pregunto, en lo que recuerda de esas reuniones de pilotos o de esos briefings, ¿tuvo conocimiento de confrontaciones entre estructuras, grupos paramilitares entre sí? Es decir, un grupo paramilitar atacando a otro. Pues muy seguramente que lo tenga presente, no. Que me atrevo a decir que sí, sí, o sea, sí tengo memoria de que en algún momento se haya escuchado, de hecho también pues por por la misma televisión o por medio escrito, digamos que se informaba a toda la comunidad, pero que sepa de pronto un día puntual, o recuerdo un día puntual en que, no sé, las mismas autodefensas, entre ellas mismas estaban atacando, no tengo de pronto una fecha exacta ni un conocimiento puntual. Digamos que algo muy vago y muy general de que sé que existió, claro, me atrevo a decir que eso existió, que salió en medios o que en las mismas informaciones que nos daban en las reuniones de pilotos, de pronto nos han informado, mire, esta estructura terrorista contra esta misma, o inclusive en la misma FARC también era normal a veces escuchar que entre dos frentes que estaban peleando por territorio, digamos que eso ha sido, esos 10 años muy seguramente varias veces ocurrió esa situación. Y en alguno de esos briefings o en la información que se recibía por los pilotos, o incluso de manera informal, en en los comentarios que se hacían eh, por el personal del CACOM 2, se comentó en algún momento sobre cercanía de unidades militares con grupos paramilitares que estuvieran trabajando en conjunto. No, de mi parte no, nunca lo escuché. Posteriormente, ya en 2013, cuando usted es llamado a la fiscalía y le informan de de las circunstancias en las que se da esa operación y que hay un comandante, excomandante de ese batallón que estaba siendo requerido por la justicia, ¿qué pensó usted? La verdad que nos estaban inculpando, yo la verdad no o sea, o no lo tenía presente, tal vez el tema del coronel, a pesar de que la señora fiscal nos decía que era, digamos, que el tipo más famoso en Colombia del tema de falsos positivos, no, yo no tenía presente ni que él había sido el comandante en esa época de ese batallón o de ciertos años durante los que yo también estuve apoyando ahí. Cuando vi la foto, casualmente de ese mismo día, que vi la noticia que decía que estaban trayendo los Estados Unidos, sí lo recordé. Finalmente, pues, para mí era claro que ese sí era el comandante del Vivar 21 en algunos de esos años en que estuve en Villavicencio, pero no, nada, digamos que adicional a eso, eh, tuve información o recibí información. No sé si el señalamiento se haya hecho en ese momento en la investigación en fiscalía, pero una de las hipótesis que está tratando de verificar la jurisdicción frente a estos hechos es en qué medida las unidades militares del Meta, y en particular el batallón Vargas, pudieron haber actuado de común acuerdo con los paramilitares o con un grupo de los paramilitares, el bloque Centauros, en contra de otro. ¿Supo usted de operaciones de fuerza pública o de participación de militares en activo en enfrentamientos entre grupos paramilitares? No, señor. Otra de las hipótesis que está intentando establecer la jurisdicción frente a- al conflicto armado en el departamento del Meta tiene que ver con que se haya utilizado el recurso de la fuerza pública, ejército, policía, incluso fuerza aérea, para alterar el resultado de esas confrontaciones entre los grupos paramilitares, es decir, que se haya utilizado el recurso de la fuerza pública para que un grupo paramilitar prevaleciera sobre el otro. ¿Tiene usted conocimiento de que se hayan realizado operaciones por parte de Fuerza Aérea para atacar grupos paramilitares en favor de otros? No, señor. ¿Tiene alguna sospecha frente a alguna operación o recuerda alguna operación en la que haya tenido alguna información deficiente o que las condiciones de la operación se hayan dado de manera que le hace generar alguna duda sobre lo que se le informó versus lo que realmente estaba ocurriendo? No, en mi caso no, señor. Quisiera preguntarle en este momento al representante del Ministerio Público si tiene alguna
pregunta para el señor Turizo. No, señor magistrado, no tengo pregunta que formular en el momento. Gracias. La representación de víctimas. Muy buenos días. No, señor magistrado, por ahora no tenemos preguntas para el señor Juan Carlos. Doctora Castrillón, gracias. La doctora Savera o la doctora Neisy. No, señor, de mi parte no, gracias. Señor magistrado, de mi parte no, gracias. Bien, hemos agotado de esta manera, señor Turizo, las preguntas que teníamos previstas para la diligencia de hoy. Habíamos pensado inicialmente también exhibirle los documentos que la jurisdicción encontró respecto de la operación, tanto del ejército como de Fuerza Aérea, que dio lugar a la muerte de estas dos personas, pero en el sentido de sus respuestas anteriores, que usted ya los conoce, que ya se pronunció sobre esos hechos ante la justicia ordinaria y que no recuerda nada en particular sobre la operación y más sobre la diligencia judicial de ese momento, de 2013, considero que no es necesario hacerlo. Como le decía al inicio de esta sesión, la información que usted nos ha brindado el día de hoy va a ser valorada en el contexto del material probatorio que ha copiado la sala de reconocimiento en la investigación de el patrón macrocriminal relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por integrantes de la fuerza pública y falsamente presentados como bajas en combate. Esa información va a ser analizada por los magistrados y magistradas relatores del caso 03. Eventualmente podrá usted ser requerido nuevamente para ampliar este testimonio. En principio no hay una decisión al respecto. Como le digo, se valorará el contenido de esta declaración. Y eventualmente, si usted es requerido, se le pedirá que amplíe la información, bien sea en una diligencia similar a esta o bien sea por escrito. Sin embargo, también quiero advertirle la posibilidad de que si usted tiene algo adicional para informar o si considera que puede aportar alguna documentación o ampliar el contenido de sus respuestas del día de hoy, también puede hacerlo en cualquier momento sin esperar a ser requerido para ello por la jurisdicción, simplemente dirigirse a los correos electrónicos por los que fue enterado de esta diligencia del día de hoy y manifestarlo. A ese correo electrónico que tenemos suyo, vamos a enviar el acta de esta diligencia para que usted por favor la lea y nos dé su aprobación. Es un acta que describe en términos generales cómo se desarrolló la diligencia, el inicio, quiénes participan, a qué horas termina. No es una transcripción del material que supone la diligencia. Eventualmente, la jurisdicción ingresará el video de esta diligencia, el registro en video de esta diligencia al expediente del caso, pero eso tiene un proceso que toma algunos días mientras es procesado por la dependencia de comunicaciones encargada de este fin. Quisiera preguntarle antes de cerrar si usted tiene algo para corregir, complementar, añadir o si tiene alguna duda respecto de la diligencia. No, doctor, ninguna duda. Y tomo la palabra de lo que me dice que si en caso que tenga algo para anexar, lo puede hacer desde los canales digamos que ya utilizados o los medios electrónicos. Muchas gracias. En ese orden, entonces, siendo las 10 de la mañana y 28 minutos del jueves 19 de diciembre de 2024, procedo a cerrar esta diligencia de declaración con el señor Juan Carlos Turizo Beltrán, recordando que su desarrollo está orientado a la materialización de la justicia restaurativa y al aporte a la verdad. Se cierra entonces la diligencia. Agradezco al señor Turizo y a las demás personas que participaron en la diligencia. Que tengan un buen día. Gracias, doctor Martínez. Gracias, hasta Gracias a todos luego. los asistentes. Que tengan buena tarde.